Bueno, pues vamos a dar inicio en esta noche, una reunión más de familia, esperando que sea de provecho espiritual. La intención, como nuevamente lo reiteramos, es que estudiemos como familia, que nos vayamos preparando para el ministerio, para la obra, para el crecimiento espiritual. Quiero invitarles a que vayamos allá a el Evangelio de Juan, el capítulo 15, verso 1 hasta el verso 6. Alguien que lo tenga puede darle lectura del capítulo de Juan, capítulo 15, del 1 al 6. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no pertenece en la vid, así tampoco vosotros si no pertenecéis en mí, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Bien. Estuvimos hablando la semana pasada que había una familia allá en Corinto, y esta familia había tomado la decisión de ponerse a servir. Y en esta ocasión queremos explicar o queremos estudiar sobre la necesidad del trabajo, pero más que la necesidad de estar en una unión con Jesucristo, en la palabra, permanecer en Jesucristo, permanecer en Cristo. En primer lugar, nosotros al leer estos versos, dice que nuestro Padre, Jesús es la vid verdadera del Padre, el Padre Celestial es el labrador, que nosotros somos pámpanos, somos pámpanos, y dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí hace referencia a dos tipos, aquí hace muestra de dos tipos de pámpanos, dos tipos de sarmientos, dos tipos de bracitos, esos donde se da la uva. Uno que da fruto y uno que no lleva fruto. Entonces, dice que el que lleva fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto. El Señor, desde que nos llamó a la obra, Él nos llama para mostrarnos que necesita que nosotros llevemos fruto. Es necesario llevar fruto. Sin fruto hay un riesgo. Por eso como familia debemos pensar, y decíamos la semana pasada, pues trabajar para la obra del Señor pues es muy bonito, pero una cosa es trabajar para la obra del Señor y otra cosa es permanecer en Cristo. Porque podemos hacer cosas en la iglesia o podemos hacer cosas para la obra de Cristo, pero en verdad puede ser que estas cosas que estemos haciendo no lo estemos haciendo sin permanecer en Cristo Jesús, sin estar en Cristo Jesús. Y eso sí nos debería preocupar. Eso nos debería preocupar porque no solamente es trabajar, sino primeramente fortalecernos en Cristo Jesús. Comenzar a fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra relación con Cristo. Esa cercanía, ese permanecer en Cristo. Porque el hecho de que nosotros nos alejemos del Señor va a hacer que tengamos un riesgo, no solamente a no tener fruto, porque incluso a veces pensamos que cuando hacemos una obra, estamos haciendo fruto, pero debe depender mucho de la manera que lo hagamos. Más adelante vamos a hablar sobre el tipo de obras, las obras que se pueden hacer,
las obras que llevan a vida y las obras que están muertas en sí. Pero en primer lugar quiero que en esta noche tomemos en cuenta que para que nosotros debemos permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo porque de Él depende el crecimiento, de Él depende el que podamos llevar fruto. El pámpano como tal, lejos de Cristo, dice que se seca. O sea, al separarnos de Cristo, nada podemos hacer, no podemos llevar fruto. Separarnos de Cristo no podemos llevar fruto. Así que, en primer lugar, debemos nosotros tener la convicción que en la oportunidad que tengamos, estar siempre en relación con Cristo. Muchas veces anteponemos cosas para no estar en Cristo, para apartarnos de Cristo, para hacer nuestra voluntad, para buscar nuestros caminos. Muchas veces hay pretextos para hacer esas cosas y el enemigo es lo que busca. El enemigo busca que hayan cosas para que no estemos en Cristo Jesús. Estar en Cristo es lo que nos hace llevar fruto. Cuando no estamos en Cristo, dejamos de tener fruto, no crecemos, no hacemos nada, no podemos hacer nada. Entonces, en cuanto a nosotros como familia, debemos pensar, si en verdad yo quiero servir a la obra, lo primero que tengo que hacer es tener un deseo de conversión, un deseo de permanencia, un deseo de firmeza, de estar fundamentados en Jesucristo. Y eso es muy importante. Por eso es necesario tomar como Cristo como fundamento, como cimiento, como piedra angular, como base de nuestra fe y poder crecer en base a ello. Cuando nuestros conocimientos, nuestra formación espiritual no se basa en los principios cristianos, no se basa en las verdades bíblicas, cuando no basamos nuestra vida en cuanto a la manera como debe hacerse con Cristo, corremos el riesgo de estar poniendo nuestra fe, nuestro cimiento, nuestro fundamento en algo que no es Cristo. Y es que eso es muy probable, porque a veces creemos que nos fundamentamos en nuestra habilidad. A veces nos fundamentamos en nuestros conocimientos, o a veces nos fundamentamos en las teorías o en las bases científicas. Dice, no, es que yo creo en Dios porque hay cosas científicas que han demostrado o que no han demostrado, y a veces olvidamos lo que es la palabra de Dios. Por eso, en primer lugar, debemos mirar, si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que mirar el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Es lo primero que tenemos, fundamentarnos en Jesús, porque Él es el ejemplo preciso, permanecer en Cristo Jesús. Así que vamos allá a... Vamos allá a Juan capítulo 6, verso 38. Juan 6, 38. Amén. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire, este principio de Jesús es importantísimo. Mira, el Señor Jesucristo dice que Él bajó del cielo, Él vino del cielo, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que le envió. ¿Y cuál es esta voluntad? Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo el que me viere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mire, Jesús tenía un propósito al llegar acá, al mundo, venir al mundo.
vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a mostrarnos que la voluntad del Padre es lo más importante. Él tenía algo en mente. Estaba en el mismo propósito que Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que todo lo que Él diera, nada se pierda, sino que se resucite al día posterior. Esto quiere decir que tenga vida eterna. Y esta es la voluntad. Todo aquel que ve al Hijo, que cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, Jesús tenía como prioridad salvar almas. Como prioridad, su prioridad era cumplir la voluntad de Dios para que se pueda generar fe en Jesús, y al creer en Jesús se tenga vida eterna y que se resucite. Eso es el deseo es el propósito de Jesús. Y cuando nosotros analizamos el propósito de Jesús, los propósitos de Jesús, vemos que su principal propósito es que la gente sea salva, que la gente le conozca, que la gente camine conforme a la voluntad del Padre. Jesús hacía la voluntad del Padre. Si nosotros queremos servir en la iglesia, debemos tener el mismo pensamiento de querer cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. No podemos pretender servir en la iglesia, servir a nuestros hermanos, si no estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Y para cumplir la voluntad de Dios necesitamos, sí o sí, conocer cuál es esa voluntad. La voluntad de Dios la tenemos que conocer, y para eso va a requerir esfuerzo, dedicación, anteponer muchas cosas antes que Dios. Recuerden que Jesús dijo: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. O sea, y la palabra justicia quiere decir precisamente lo que es voluntad de Dios. O sea, la justicia es lo que para Dios es correcto. O sea, la voluntad de Dios es la justicia, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere y considera que es correcto. Hay que buscar el reino de los cielos, hay que buscar hacer la voluntad de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Buscar hacer la voluntad de Dios. Para poder buscar y hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocerla, esforzarnos en conocerla. Y es ahí donde viene el trabajo que nos corresponde. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿En qué quiere que haga yo, Dios, en su obra? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Primeramente necesitamos desarrollarnos, crecer, pero no podemos perder de vista lo que Jesús quería. Mira lo que Jesús dice allá en Lucas 19:10. Lucas 19:10. Del 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense, aquí estaba hablando de Zaqueo, cómo Zaqueo, Jesús caminando ahí por Jericó, pasaba por esa ciudad y salió Zaqueo, aquel varón que era jefe de publicanos, que era muy rico. Ese hombre que quería ver a Jesús, y que Jesús lo mira y le dice que se baje de ese árbol de sicómoro, que se baje y que viniera, y que él iba a posar, que iba a entrar a su casa, que iba a estar allá. Y Jesús le dice que la salvación había llegado a su casa,
por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque el objetivo de Jesús, o sea, a pesar de todos los pensamientos que tuviera la gente, decir, no, es que a él no, ¿por qué él? Él es un pecador. No, la gente murmura diciendo, no, ¿cómo puede entrar ese hombre? Es un hombre pecador. O sea, él no merece la salvación. A pesar de todos los prejuicios que puedan haber de parte de la gente, Jesús vino a dar salvación, vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabe que muchas veces nosotros, si no tenemos en nuestra mente que lo más importante en nuestro servicio que hagamos a la iglesia, que hagamos a nuestro hermano, que hagamos es precisamente ese: ayudar, provocar, tratar de ayudar a la salvación de los demás. Recuerda que le dice a Timoteo que haciendo estas cosas te salvarás tú y a todos y a los que te oyeren. O sea, es importante cuando nosotros tratamos a las personas, debemos tener el objetivo salvarnos nosotros, pero también salvar a los demás. Y es ahí donde también se desarrolla la misericordia por los demás. Es ahí donde se desarrolla el amor por los demás. ¿Saben? Hay una etapa en la vida del cristiano. Y vamos a hablarlo de esta manera. El cristiano viene a Cristo, conoce a Cristo, él busca la salvación. Yo quiero ser salvo. Reconoce sus pecados, lava sus pecados en el bautismo, comienza su vida espiritual, comienza a aprender los rudimentos de la fe, los principios, la leche no adulterada, comienza a llenarse de ese alimento, comienza a alimentarse a la reunión, a la participación de los mandamientos, a estar en esas actividades poco a poco. Comienza a desarrollar sus talentos poco a poco. Pero él todavía está en esa lucha por mantenerse salvo. Está luchando con su pecado, está luchando con sus tentaciones, está luchando con sus pensamientos, está luchando consigo mismo para decir, ¿sabes qué? Tengo que dar todo, abandonarme en Cristo Jesús. Porque hay una realidad. Hasta que no tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy con Jesús. Ahora sí, con todo voy con Jesús. ¿Sabes qué? No hay otra forma, no hay otra manera, no hay nada que me va a separar del amor de Cristo. O sea, no hay nada que me diga, ¿sabes qué? Voy a poner a Cristo en segundo lugar. Pero es llegar a ese nivel, se tiene que tener en primer lugar ese proceso en el cual nosotros hemos afirmado nuestra fe, hemos afirmado que no estamos luchando prácticamente por nuestra salvación en el sentido de que todavía estoy con pecados, todavía estoy con tentaciones, todavía estoy con luchas, sino que ya tienes una formación que estás sabiendo que Cristo, que lo que Cristo te ofrece es verdad, que tienes esa esperanza viva, que tienes esa esperanza firme, que estás fortalecido, que tus raíces ya se han metido, se han arraigado en Cristo Jesús, por lo cual es difícil que te muevan problemas, situaciones, burlas, cosas. Va a ser difícil que te muevan porque tu objetivo es mantenerte en Cristo. Cuando se llega a ese momento de estar bien arraigado, donde dices, ¿sabes qué? No hay otra opción que es Cristo. No hay otro camino que no es Cristo. No hay otra manera que no es Cristo. Mi vida es cristocéntrica. Mis relaciones, mi vida, todo gira. Mis preocupaciones y mi primera prioridad es Cristo. Cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, entonces comenzamos a dejar de ver por nuestra salvación y comenzamos a mirar por la salvación de los demás.
Es cuando ya comenzamos a tener misericordia por los demás. Es cuando ya podemos entender la necesidad de los demás. Ya comenzamos a entender de que cuál es el propósito de Dios. Comenzamos a amar el mismo propósito de Dios, a trabajar. Los apóstoles fueron llamados y fueron entregados por 3 años y medio. ¿Se acuerdan? Juan y Jacobo. ¿Qué hicieron? Cuando vieron que estos hombres no aceptaron la palabra de Dios, dice, Señor quiere que oremos y que baje fuego del cielo y que los consuma. ¿Por qué? Porque estos todavía están en un proceso todavía no entienden lo que es dar la vida por el trabajo, por la experiencia, por el conocimiento y por la proclamación del Evangelio. ¿Sí? Todavía no saben. Pedro tomó un proceso. Él se sentía capaz, tan capaz que le dice, aún si a la muerte tengo que ir, contigo voy a ir a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Pero todavía estaba luchando con su propia salvación, con su propia fe. No está cimentada, no está fortalecida. Él se creía que estaba fortalecido, pero no lo estaba. Viene la lucha y es movido. Pero fíjense que después de esa prueba, después de cimentarse, después de que Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? 3 veces. Y entiende Pedro qué es amar. Y le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Cuando entiende eso de que ya sé que no es solo, ya el problema no es, el objetivo no es yo me salvo, sino que ya me has rescatado, ya entendí que tú me has rescatado. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Trabajar para tu obra. El problema está que si nosotros no entendemos y no logramos alcanzar el nivel de que ya soy salvo, ya entendí que estoy salvo y que tú me has llamado para un objetivo, pasar ese proceso, porque fíjense que después en el capítulo 4 de Hechos, ese mismo Pedro, unos días más adelante, estaba frente al Sanedrín, está predicando a Jesús, al que negó unos 40 días antes, 50 días antes. Está predicando a Jesús, le está confesando que es seguidor de Cristo. ¿Pero por qué? Porque en ese momento su crecimiento, su fortaleza ya estaba en Cristo Jesús, ya estaba unido a Cristo Jesús y no había nada que lo moviera. No había nada que lo hiciera. Entonces, cuando nosotros logramos fortalecernos en Cristo Jesús, cuando ya no estamos luchando por nuestras debilidades, que seguimos luchando, ciertamente hay muchas más, pero no estamos luchando en el sentido de que me quedo en la iglesia, no me quedo, será verdad, será mentira, será que Dios me ama, será que no me ama, será que sirvo, será que no sirvo. Ya cuando logras entender que Cristo tiene un objetivo por el cual te llamó, vas a pasar al siguiente nivel en el cual vas a poder participar precisamente en la obra, en lo que Dios quiere. Como dice Colosenses capítulo 1, creo que sí es capítulo 1. No sé. No. Pero en este texto no lo tengo. Este texto no lo tengo. Es Pedro. Es Pedro. Para que anunciéis, nos ha trasladado a su reino de luz. Así es, Pedro. Ok. Es los Colosenses, está bien. Colosenses 1:13, estaba yo bien. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, aquí está. Que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado
al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Mire, ¿sabe? Cuando nosotros entendemos que ya no estamos presos, ya no estamos en tinieblas, sino que estamos en su reino, que hemos sido redimidos, hemos sido comprados con su sangre, que hemos sido, ¿cómo se llama? Comprados por precio. Miren, ahora sí, veamos el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la paciencia de su gloria, y para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Señor, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. ¿Sabe? Una vez que nosotros entendemos que hicimos llamados, que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, que hemos sido trasladados a su reino amado, que tenemos redención en su sangre, que tenemos perdón de pecados, una vez que estamos fortalecidos espiritualmente en eso, en el conocimiento de dónde estamos, una vez que sabemos dónde estamos parados, entonces comenzamos nosotros a andar como es digno del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos dónde estamos parados. Sabemos que podemos agradarle, que queremos agradarle, deseamos cumplir su voluntad. ¿Cómo? Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, es un proceso de crecimiento, es un proceso que nosotros tenemos que dar, porque si no hacemos ese crecimiento, nos quedamos así como como niños toda la vida. Por eso Hebreos dice, debiendo ser maestros. Pero ¿cuándo vamos a lograr esto? ¿Cuándo vamos a lograr esto? Cuando en verdad nos aferremos y quisimos permanecer en Cristo Jesús. Cuando nuestra prioridad sea Cristo Jesús. Cuando nuestra vida sea Cristo Jesús. Cuando nuestros principales objetivos, o sea, no quiero decir con esto que no vamos a trabajar, no vamos a hacer nuestras actividades, no nos vamos a divertir. No. Eso no es estar hablando de eso. Sino se refiere que incluso en nuestro trabajo, incluso en nuestras actividades, e incluso en nuestras divisiones, en nuestras diversiones, también está Cristo. Ahí está Cristo. En medio de todas estas cosas, Cristo está. Él está, se evidencia en todo momento que estamos en Cristo Jesús. Por eso es necesario que ese crecimiento se haga por parte de cada uno de nosotros. Que haya un compromiso de permanecer en Él. De crecer en la palabra de Dios. En fortalecer nuestra vida. En mantener una relación cercana a Él. En la oración. Tener una relación en oración. Tener una relación en estudio, en lectura, en relación con Dios, tener también ese deseo de crecer, de conocer más, de indagar, de aprender más, de no quedarse en lo superficial, de no estancarse, de poner en nuestra mente metas. Si ayer cómo era, hoy cuánto voy a crecer, mañana debo ser mejor. Eso tiene que estar en nosotros como familia, con cada uno de nosotros. En cada miembro de la iglesia debe haber eso, pero hoy estamos hablando de nosotros. De nosotros. Si no tenemos ese objetivo de ser mejores que ayer, si tu mente comienzas a pensar, ya soy cristiano, ya tengo lo necesario, ya alcancé lo necesario, ¿sabes qué? Aún así debemos seguir buscando crecer más. Pero, ¿cuáles son nuestras luchas hoy? ¿Cuáles son nuestras luchas? En este momento, ¿cuáles son nuestras luchas?
Nuestras luchas siguen siendo por mantenernos fiel a Jesús. Nuestras luchas siguen siendo por ser lo que necesita, lo que nos debemos ser como que buenos cristianos. Si son nuestras luchas, debemos fortalecernos en ello, pero con miras de que una vez fortalecidos, comenzar a tomar la visión de en qué, para qué me llamó, para qué estoy, para qué, para llevar fruto. ¿Sabes qué? Debería nosotros espantarnos cuando pasan los días, los días y solamente llegamos y nos sentamos a escuchar, y cuando volteas a ver, ¿y qué frutos has dado en la obra del Señor? ¿Qué has hecho? ¿A cuántas personas le has hablado? ¿O cuánta ayuda has dado? ¿Cuánta hospitalidad has dado? ¿Cuánta misericordia has mostrado? ¿Cuánto apoyo has dado en el sentido de una palabra? ¿Cuánto has acompañado al hermano en sus necesidades? ¿Cuánto has, en esos momentos de estar en la obra trabajando, cuánto has hecho? ¿Sí? Porque a veces y tengamos cuidado, porque el trabajo que requiere, ¿se acuerdan que allá en 1 Corintios, capítulo 16, cuando hablábamos precisamente de esta familia, había una palabra que decía que eran las personas que hacían estas cosas? Dice allá que eran las primicias de Acaya, pero dice que ellos servían, pero dice, os ruego, secretarios, a personas como ellos que ayudan y trabajan, y la palabra aquí trabajan, decíamos que era hasta el cansancio, trabajo de fatiga. ¿Sabe qué? Podemos caer en el error, pensar que pues yo con lo que yo hago es suficiente, pero en realidad cuando vemos que no es un sacrificio, no es un trabajo que nos fatiga, no es algo que nos es fuerte en nosotros, que tengamos que desvelarnos, que tengamos que dejar horas de sueño, que dejamos familia, que incluso hasta en nosotros mismos, ¿cuántas horas te has dedicado a estudiar la palabra, a tratar de entenderla en horas de la noche, estar analizando, preguntando, revisando? Si no lo estás haciendo, si solamente estás escuchando predicación y ahí quedó, y en las 2 horas siguientes ya ni te acuerdas qué es lo que fue la predicación, entonces simplemente ni siquiera en nosotros mismos estamos trabajando, por lo cual nos vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo, nos vamos arraigando, y todavía nuestra lucha sigue siendo en una batalla personal. ¿Cuándo nos vamos a enfrentar al enemigo? En la lucha por la obra del Señor. ¿Sabe? Eso es una decisión personal. Es una decisión personal. Pero cada uno edifica, cada uno hace su obra de acuerdo a como uno desee. Pero, mire, cada uno va a recibir según lo que hayamos hecho, según lo que hayamos trabajado, según el fruto que llevemos. Una de las cosas que a mí me llama la atención en esto de este versículo de Juan capítulo 15, es lo que dice el Señor, que dice que cuando tienes frutos, ¿cómo dice? Juan capítulo 15, dice, todo aquel que lleva fruto, ¿qué pasa? Lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Será que a veces nos pueda asustar que cuando ponemos a trabajar en la obra del Señor, como que ya tenemos algunos frutos, como que Dios va a decir, bueno, pues tú estás trabajando, estás siendo fiel en esto, pues ahí te va un poquito más de trabajo, y te va otro un poquito más de trabajo, y te va otro poquito más de trabajo? ¿Será que esa parte es la que nos asusta para decir, no, mejor no, así, poquito? ¿Para qué tanto?
La palabra de Dios dice que el que tenga fruto va a llevar más fruto, va a ser limpiado para llevar más fruto. ¿Sí? Y entonces nosotros debemos permanecer en ello. Verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Mire, a veces pensamos que el trabajo, el hacer las cosas, pues no, a nadie le importa. A veces parece que nadie lo reconoce. A veces piensa que el trabajo, si alguien lo ve y como que pues, no le importa. Es más, hasta el trabajo que hagamos lo pueden despreciar. No se importa. ¿Sabes qué? No nos olvidemos de eso. Recordemos este verso. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves muchos frutos y así seáis mis discípulos. El trabajo, el llevar frutos, el hacer las cosas que quiere Dios, sea para gloria de Dios, sea para honra de Dios, aun cuando nadie te lo agradezca, aunque nadie te diga, ah, qué bueno, y no lo esperemos, porque eso no va a suceder. Si hacemos eso, si hacemos el trabajo para buscar que alguien nos lo reconozca, ¿sabe qué? Estamos mal, estamos perdidos, estamos equivocados, el camino está incorrecto. Nosotros vamos a hacerlo para agradar a Dios, para que Dios sea glorificado. Para eso tenemos que trabajar de esa manera, para eso tenemos que, pero en nosotros tiene que nacer el deseo de llevar frutos. Y prácticamente con esto debemos concluir y les voy a invitar a que leamos primero de Pedro. Perdón, segunda de Pedro capítulo 1. Miren, y aquí vamos a finalizar, porque aquí estos textos, veamos quién los está escribiendo. Lo está escribiendo Pedro, el apóstol Pedro, el cual tiene la experiencia de haber caminado con Jesús. Él tiene la experiencia de haber creído que estaba fortalecido cuando todavía no terminaba de luchar con sus propios problemas, con sus propias deficiencias. Entonces, si todavía trae esas deficiencias, pero el Señor te va a permitir trabajar con esas deficiencias, como lo he visto con Pedro. Mira, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a las cosas que le agradan a Dios, nos han sido dadas. Nos las dio el Señor por su poder. Mediante el conocimiento, mediante el conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hay esperanzas grandes, hay una esperanza grande. Para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, toda prontitud, todo esfuerzo de querer hacer. Por esto mismo, añadid a vuestra fe. Ya creíste en Jesús. Ya creíste. Añádale cosas. Añádale virtud. Cosas buenas. Cosas de buen nombre. Cosas que sean de buen nombre. A la virtud, conocimiento. Sí, necesitamos conocer.
Necesitamos aprender. El Señor Jesús dijo allá en Mateo 28, 19, 20, dice, enseñados que guarden todas las cosas. Al ser discípulos y luego enseñarles que guarden todas las cosas que he mandado. Discípulos es un estudiante. Si un cristiano, si alguien que viene a la iglesia del Señor no está dispuesto a ser un estudiante continuo de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, si no quiere tener conocimiento de Dios, simplemente se está perdiendo de grandes oportunidades. ¿Sabe qué triste es? Qué triste es que como cristianos, y yo lo viví en algún tiempo, yo me iba a la iglesia, escuchaba el sermón, ay, qué bonito, me movió, ay, como que parecía que era para mí. Y al día siguiente, o al rato ya no lo sabía, pero la Biblia no se abría, no se leía. No estaba Dios en la mente, no estás redarguyendo, no está la palabra redarguyéndote, y no estás tú comiendo de nuevo ese alimento, no estás masticando lo que ya aprendiste, lo que ya escuchaste. Ay, dijo esto, vamos a hacer esto por acá, ¿qué significa estar leyendo? Eso no lo estamos haciendo, lo hice, pasé así. Cristiano promedio, ni siquiera discípulo, porque no era aprendiz. Y es triste. Pero ¿sabes cuál es lo más triste? Creer que somos los cristianos más espirituales, los más maduros. ¿Sabes? Esos cristianos que no se dedican a estudiar, que no abren su Biblia, pero se creen que son más maduros. Entonces, y cuando vienen las cosas, ahí están, son los primeros que, esto, lo otro, por acá. ¿Sabes qué? ¿Quieres en verdad ser maduro? Necesitas añadir conocimiento. Porque el conocimiento te va a llevar al dominio propio. A dominar muchas veces. Claro, hay muchas actitudes que uno tiene que cambiar. Estamos en un proceso. Reconozco que tengo actitudes que tengo que cambiar. Pero eso, la palabra de Dios te tiene que estar presente en tu vida. Cuando tú vayas a agarrar y la palabra te dice, decir, ¿sabes qué? ¡Ey! Papi, eres cristiano, recuerda cómo debes actuar, el amor, la misericordia, el perdón, cómo debes actuar. Y en ese momento, dominas al monstruo ese que traes dentro. Dominio propio, paciencia, buscar la paz, que las cosas sean pacíficas, que sean tranquilas, que no haya levantamiento, sino paciencia, tranquilidad, templanza, a la paciencia, piedad, una vida conforme a la voluntad de Dios, a esa piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Y cuando todas estas cosas hay, dice, porque si estas cosas están en vosotros, ok, ya tengo, pero ¿sabes qué? Ya tengo dominio propio. ¿Sabes qué? Aún te falta. Hay que aumentarlo. Ya tengo paciencia. Sí, hasta tal grado. Tengo que aumentarla. Ya tengo conocimiento. Sí, ya tengo conocimiento. ¿Pero qué? Tengo que aumentarle. Ya tengo fe, pero tengo que aumentarla. Pero tengo que aumentarlo. Todos los procesos los tenemos que estar aumentando. Tenemos que estar creciendo en esos procesos. Es que ya lo sé. No. Lo que sabes no lo sabes todavía, o si lo sabes no lo sabes como debes saberlo. Tenemos que hacerlo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Crecer en esto es en esa parte donde entonces nosotros dejamos de pelear con nuestros propios gigantes, nuestros propios enemigos personales. Cuando nosotros comenzamos a crecer en esto, comenzamos a dominar esos gigantes que están en nosotros. Y al dominar esos gigantes, al llegar al sentir y al amar, de la decisión de amar, es cuando en ese momento comenzamos a mirar el propósito de Jesús, que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida
en rescate de muchos. Y entonces, ¿sabes qué, Señor? Si tú me rescataste, si tú me dices a poner tu vida en servicio, si tú me dices todo esto, yo quiero participar de lo mismo, como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo, el cual dice Pablo que Timoteo era un hombre que no había como él, porque tenía un gran amor por la iglesia. ¿Y sabe qué? No había otro como él, porque todos los demás, dice, buscan lo suyo propio. Pero Timoteo estaba verdaderamente interesado por ustedes, por la iglesia. Él estaba interesado y lo hacía de buena fe y de buen amor, de fe no fingida. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que crecer en nuestra relación espiritual con Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? Que porque ya estamos sirviendo en la iglesia, ya estuvo. Ya no tengo que crecer. Ya alcancé el nivel. Ya soy maduro. No hay nadie como yo. Discúlpame. El maduro es el que está más. El más no dice que soy maduro. El maduro no dice que es maduro. El maduro está preocupado. ¿En qué más puedo crecer? ¿En qué más puedo servir? ¿En qué más puedo atender? ¿En qué más puedo ayudar? El maduro no tiene que decir yo soy maduro. El maduro se ve en sus acciones, en su vida. Por eso, si estas cosas hay y abundan en vosotros, ¿sabes qué? No los dejará estar ociosos. Y cuando uno está ocioso, simplemente pierde el tiempo, simplemente está perdiendo valioso tiempo. Por eso, aprovechar el tiempo, sobre todo que ya son los tiempos muy malos. Hay que aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo porque hay mucha gente que se está perdiendo. Porque hay mucha gente que está necesitando el Evangelio. Así que tu crecimiento espiritual, mi crecimiento espiritual, y nuestro crecimiento espiritual. Imagínate Pedro, después de esos 3 años de que el Señor le dio este conocimiento, llega Pedro, pasa esta prueba, y todavía dice Pedro, me voy a meter otros 4 años más para ver si voy madurando. Imagínense que Pedro lo tuvieron que esperar otros 10 años para que madurara. ¿Cuándo iba a iniciar la iglesia? ¿Cuándo iba a presentarse y a defender y a proclamar el Evangelio delante de los ancianos de Jerusalén? ¿Cuándo? Hasta que terminara de madurar. No, hombre, la iglesia no hubiera avanzado. Hermanitos, necesitamos pensar que nuestro crecimiento también detiene la obra. Si nosotros no nos enfocamos en aprovechar, crecer y dejar de luchar con nuestros propios gigantes, ya vencerlos y comenzar a ir en ese crecimiento espiritual, estamos deteniendo la obra, porque somos instrumentos que el Señor nos llamó para su servicio. Y hay un proceso de preparación, hay un tiempo de preparación. Debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de lechita, porque no son capaces de comer carne. Eso les dijo el escritor de Hebreos a los cristianos. Entonces, fíjense cómo es necesario. ¿Quieres trabajar en la obra? Primero hay que meterle fuerte a nuestro crecimiento espiritual. Es una lucha fuerte. Trabajar en la obra comienza en nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no estén de acuerdo? Nada más yo le agregaría Efesios 4:13. A ver, ¿qué dice Efesios 4:13? Ya que nos está dando aquí un texto el hermano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un texto en el cual nos invita a crecer, precisamente, a estar midiéndonos
en cuanto a la plenitud de Cristo, en cuanto a su humanidad, en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de amar, en su forma de orar, en su humanidad. ¿Qué tanto nos falta? Y esforzarnos para que tengamos todos unidad en la fe, en el querer lo mismo, en tener el mismo conocimiento, en ver a Jesús y estar unidos en Cristo Jesús. Por eso necesitamos estudiar, necesitamos capacitarnos, necesitamos formarnos y necesitamos esforzarnos para eso. Si no hay esfuerzo, si no hay dedicación, ahora sí que, si no se quema las pestañas uno, ahorita ya no, porque ya tenemos lámpara, pero entonces era cuando prendían la velita ahí y tenías que estar allá. Creo que a ninguno de ustedes les tocó, ¿verdad? ¿No? Cuando se iba la luz nada más. No, pero mira, la luz, no, a Ceci y a un servidor, sí, no se ve también, a ti te tocó, ¿no? Con Quinqué ahí está echando ahí para estudiar, para terminar la carrera. Bueno, pues eso es lo que debemos hacer, esfuerzo. Cuando en verdad nos interesa lo que queremos alcanzar. Pero mientras sigamos luchando con nuestros propios problemas, nuestros propios nuestro propio yo, cuando todavía nuestros pecados y todo lo estamos arrastrando, que no podemos, que todavía ni siquiera tenemos la fortaleza. Es más, todavía dudo si el domingo voy a estar en la iglesia. Es que ya me molesté, ya no voy a ir. Es que si todavía estamos en ese sentido, si no hemos puesto nuestra mirada en Cristo y que nada nos va a mover, va a ser muy difícil que seamos trabajadores firmes. Hombre, ay mira, me miraron mal, ya no voy. Ay mira, esto, ya me voy. O sea, ridiculeces. Puedes tener 70 años, 50 años allá en la iglesia, pero si todavía sigues luchando con esas actitudes, de esas niñerías, no hombre, estás lejos para servir en realidad al Señor. Y todo eso vamos a dar cuenta. Y recuerden, y ahí el detalle es ese. ¿Cuáles son nuestros frutos? No sea que seamos solamente ramas que estemos allá sin frutos. ¿Y cómo sabemos que estamos sirviendo? Porque el Señor nos está dando cada día más y más y más que hacer. Así es. Bueno, pues Dios bendiga su palabra y creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero limos. Pues vamos a finalizar así el estudio de familia. Muchas gracias para los que estuvieron presentes y vamos a seguir estudiando en las próximas semanas. Igual estaremos hablando sobre crecimiento espiritual y todo esto que se refiere al desarrollar nuestro amor por Cristo y alcanzar esas grandes promesas que tiene el Señor para nosotros. Bendiciones a todos, saludos y estaremos viéndonos próximamente. Bendiciones.